Además, además de que ya he realizado estas características hemos analizado, hay otras características más, unos conceptos, por ejemplo el de la distancia. ¿Qué es la distancia recorrida? Prácticamente es mi módulo, mi magnitud, mi norma, ¿sí? Entonces, si no lo vemos como un vector, simplemente es una distancia. Yo pongo una regla en este punto y sobre este punto hasta donde está el punto final ubico una reglita y mido. Ahí hay una distancia sobre la trayectoria rectilínea. Ahora quiero medir la distancia que hay desde este punto inicial hasta este punto final, pero en esta trayectoria curvilínea. ¿Qué hago? Pongo una reglita y voy midiendo desde aquí sobre la trayectoria, sobre ella. Si sobre ella voy midiendo, sobre la trayectoria, mido toda la distancia que hay hasta llegar acá, ¿sí? ¿Ya? Esa es una trayectoria curvilínea y mido la distancia, ¿sí? Es una longitud que se mide sobre la trayectoria. Lo mismo en este movimiento circular. Ahí ubico mi regla, pero ahí es complicado hacer esta medición con un movimiento circular, medir con una regla, no. Entonces, ¿qué se hace ahí en ese caso? Aplicar la fórmula de la longitud de una circunferencia, ¿sí? La longitud es igual a 2pi por radio, ¿sí? 2pi por radio, ¿ya? Ahí puedo medir la longitud, la distancia sobre una trayectoria circular. Sí, ahora, si yo quiero medir lo que es el desplazamiento es como una distancia, pero ya no se mide sobre la trayectoria, sino entre los dos puntos que estoy tomando en cuenta, punto final, punto inicial. Desde el punto inicial al punto final tomo la distancia en línea recta, siempre se mide en línea recta. Esa trayectoria, ya no, la primera trayectoria de aquí, esta trayectoria rectilínea, sobre ella trazo una línea recta que une esos dos puntos y esa es la medida del desplazamiento. Entonces desde aquí hasta acá, en línea recta, sí, en línea recta es el desplazamiento. En este caso coincide el desplazamiento con la distancia. Pero si yo mido acá el desplazamiento, ¿cuál será el desplazamiento acá? A ver, aquí el desplazamiento pues no es lo mismo que la distancia. La distancia se mide sobre la trayectoria hasta llegar al punto final, pero el desplazamiento se mide desde el punto inicial también al punto final, pero ya no sobre la trayectoria, sino se lo mide en línea recta. Tomo una reglita y trazo una línea recta y termina en flechita porque es un vector, el vector desplazamiento. Este es el vector desplazamiento, ¿sí? La distancia es menor que la distancia que se mide sobre la trayectoria, ¿sí? La magnitud es menor que la distancia o la magnitud que hay sobre la trayectoria, ¿sí? Y si mido aquí, digamos, en este punto, en el movimiento circular, en esta trayectoria circular, hasta este punto, quiero medir la distancia. Digamos, la distancia yéndome por acá sería sobre la línea, ¿ya? La distancia, pero solo ese pedacito, la distancia. Ahora que yo quiero medir el desplazamiento, ¿cuál ha sido el desplazamiento de aquí a acá? El desplazamiento es desde este punto inicial hasta este punto final en línea recta. Entonces haría esto. Ah, se me dibujó. Ahí estaría, ¿ya? Ese sería el desplazamiento, ¿sí? Ya lo mismo acá tenía que terminar en flechita. Ese es el desplazamiento. Solamente el desplazamiento coincide con la distancia cuando es una línea recta. Mientras que cuando es una línea curvilínea,
una línea curva, la distancia es mayor que el desplazamiento. El desplazamiento es un vector. Lo mismo en un movimiento circular, la distancia de un punto a otro es mayor que el desplazamiento. El desplazamiento va en línea recta y es un vector.